Hola, estamos transmitiendo la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno y todos aquellos que deseen acompañarnos en la transmisión a través de nuestras plataformas. Te invitamos, si estos recursos han sido de bendición para ti, que puedas compartirlos con otros familiares, amigos, conocidos, con tus contactos. Continuamos también en la serie de verano titulada La vida bajo el sol. La vida bajo el sol son términos constantemente repetidos en el libro sapiencial de Eclesiastés. La tradición, a través de la historia, acredita a el rey Salomón como el autor, el escritor del libro de Eclesiastés. Probablemente lo hizo, este trabajo lo realizó ya en una etapa madura de su vida y también cuando había tenido madurez y plenitud su reinado en Israel. En él, en Eclesiastés, Salomón narra algunas circunstancias y actividades que los seres humanos tenemos en la esfera bajo el sol, es decir, en la tierra. Una de ellas tiene que ver con el deseo que tiene el ser humano por obtener riquezas. Te invito que me acompañes en la lectura central para esta predicación, la cual encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 al versículo 20. La palabra de Dios dice así: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es un absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. La perspectiva es muy variada cuando meditamos en la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero se requiere para ser considerado rico? Probablemente tú tienes alguna cifra en tu mente. ¿Puedes pensar en alguna cantidad? En noviembre del año pasado falleció uno de los empresarios más reconocidos en México, dueño de una empresa de suplementos alimenticios y de un equipo de fútbol. Se especula que al momento de su fallecimiento, su fortuna estaba estimada a alrededor de los 300 millones de dólares. En alguna ocasión,
este empresario comentó lo siguiente: yo soy un pordiosero al lado del hombre más rico de México. Y era cierto, la riqueza estimada para el hombre más rico en México hasta el año pasado se evaluaba en 53,000,000,000 de dólares. El texto que acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 5 muestra dos esferas o dos dimensiones en las cuales podemos obtener riquezas. Cada una de ellas tiene sus propios resultados y sus formas de operación. El primero de ellos es el más conocido en el mundo natural. Se trata de la dimensión terrenal, o como expresa el libro de Eclesiastés, constantemente bajo el término bajo el sol, lo que sucede bajo el sol. En este sistema, en esta esfera, el sistema tiene la particularidad de agobiarnos con la idea de que el dinero atrae poder, fama y sobre todo felicidad, por lo cual insistentemente nos menciona o nos impulsa en el corazón a buscar tener más y más cada vez. Entre más dinero se tenga, mayor será la felicidad. Esta es una de las ideas que se manejan en la tierra, en la esfera bajo el sol respecto a las riquezas. Más y más. Este pensamiento no parece ser tan nocivo. Aparentemente denota la idea de superación y todos deseamos superarnos. Entre más se tenga, hablando en riquezas económicas, mayor será la influencia, mayor será el poder, las comodidades y por lo tanto las alegrías y la felicidad. Pero, ¿enseñará esto la Biblia? La Escritura nos revela que los recursos económicos, es decir, el dinero, son solamente un instrumento o un medio para vivir. Nuestra dependencia debe ser de Dios y no de aquellos recursos que aparentemente nos proveen felicidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en otro libro escrito también por Salomón, pero este pasaje parece que fue escrito por otro hombre llamado Agur. En Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, podemos leer: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aleja de mí. Y luego menciona: no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y pregunta: ¿y quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Con estas palabras nos podemos dar cuenta la postura bíblica. Y la postura bíblica es una dependencia de Dios cada día. No es tener mucho y atesorar, no es tener poco y andar buscando robar, hurtar. Agur le dice al Señor: dame lo que es necesario para cada día. Unas palabras similares lo escuchamos en la oración modelo, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar y les dice: manténnos del pan cada día, orando al Padre. Esta debe ser y esta es la postura bíblica. El dinero, también nos muestra la Biblia, es amoral. Es decir, que no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que sí nos enfatiza la Escritura es que en diversas ocasiones el hombre refleja lo que lleva en su corazón al tener o al no tener dinero, al no tener riquezas. Es decir, la Escritura nos impulsa a ver nuestro propio corazón a la luz de la vista de Dios, de la perspectiva de Dios revelada en la Biblia. Esto nos impulsa a ti y a mí a
tener un análisis a nivel interior, en nuestro corazón, en lo privado, es donde debemos evaluar, a la luz de la palabra, qué es lo que busca nuestro corazón. Riquezas en este mundo, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y que no se trata de Dios, se convierte en un pecado, el cual se traduce en pecado de idolatría. Jesús dijo que aquello que amamos denota dónde está nuestro corazón. Hablando de riquezas, Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, empieza a expresar a sus oyentes que hay dos esferas donde se puede invertir. Y nos dice que las riquezas terrenales, cuando uno invierte en lo terrenal, que esto puede ser corrompido por el hollín, corrompido por el orín, y que las riquezas se pierden. Más aún dice que podamos invertir en la esfera espiritual. Y termina Jesús diciendo en Mateo 6:21, donde esté vuestro corazón, ahí estará también vuestro tesoro. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, que donde está nuestro deseo más profundo, ahí estará también nuestro ser interior. Maneja nuestro ser interior. También en su carta a Timoteo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, enseña respecto a las riquezas terrenales, diciendo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, siguiéndolo algunos, se desviaron de la fe. El amor al dinero. Parece que hemos llegado al centro de esta enseñanza. No se trata de tener mucha riqueza o tener poca, sino la actitud del corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y precisamente Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 comienza con estos términos. Amor al dinero. Nos dice, quien ama al dinero. ¿Cómo podemos evaluar si nosotros estamos cometiendo el mismo error de amar las riquezas terrenales? Bueno, sin el afán de criticar a otros, vamos a ver esto a la luz de la Escritura y lo que llevamos en nuestro corazón. Desde el versículo 10 hasta el versículo 16 de Eclesiastés 5, Salomón enfatiza su observación respecto de aquellos que aman el dinero, con un conjunto de pruebas, las cuales bien podemos nosotros también utilizar o analizar nuestro propio corazón. Y partimos de esta idea, quien ama al dinero, nos dice el versículo 10, de dinero no se sacia, quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente. Parece que Salomón enfatiza aquí un pecado, la avaricia. Quien tiene avaricia en su corazón, no hay límites. Siempre quiere más y más. Además, nunca se satisface. Y esto trae frustración. Quien ama el dinero, nos dice el versículo 11, donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. Definitivamente, la riqueza atrae a otros, pero no con una buena intención. A mucha gente le atrae con la intención de abusar de aquel que tiene recursos. A quien solamente le queda, al rico solamente le queda contemplar sus riquezas. Quien ama el dinero, versículo 12, enfatiza lo siguiente, se manifiesta con un marcado contraste. Es decir, aquí Salomón trata dos imágenes. La primera imagen es la del trabajador, la del que aparentemente no tiene mucho como el rico. Nos dice que el trabajador tenga mucho o tenga poco, es decir, coma mucho o coma poco, vive
tranquilo, mientras que al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Quien ama al dinero experimenta constantemente preocupación, sufre de insomnio por cuidar lo que tanto ama. Está siempre cuidándose de que no le vayan a quitar lo que tanto ama. Tanto el versículo 13 como el versículo 14 mencionan que el que ama al dinero, la riqueza será su perjuicio, le causará daño, ya que como menciona el versículo 14, las riquezas se pueden perder en un mal negocio. Por lo tanto, nos damos cuenta que las riquezas terrenales son inciertas, son pasajeras, volátiles, escurridizas. Una mala decisión, un mal negocio puede terminar con la riqueza del rico. ¿Y qué produciría esto en su corazón? Frustración, dolor, sufrimiento. Ante el paso inevitable de la muerte, el que ama al dinero, nos recuerda versículo 15 y 16, tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Este es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. Las riquezas terrenales son infieles, pues no nos acompañan a las moradas eternas, a la esfera eterna. Se quedan donde pertenecen, a la misma tierra. Antes de continuar con la siguiente observación en Eclesiastés, considero necesario que meditemos en la siguiente idea. Si para un rico amar el dinero es desgastante, frustrante y dañino, pregunto, ¿cómo será para alguien que ama el dinero, pero ni siquiera tiene dinero? La actitud del corazón es lo mismo, amor al dinero. Para aquellos que aman el dinero como el primer lugar en su vida, versículo 16 hace una pregunta que es necesario que la respondamos, aunque el versículo 17 también nos da una respuesta. Versículo 16, segunda parte, dice, ¿y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. El que ama el dinero, tenga mucho o tenga poco o no tenga nada, se abstiene de utilizar el dinero como un recurso terrenal, viviendo con grandes molestias, enfermedades, en enojos y frustración. El pastor bautista Charles Swindoll, en un libro que ha escrito como recurso para los predicadores, que se titula 1001 ilustraciones, menciona el caso de una mujer que vivía en una gran mansión. Ella vivía sola y por años se mantuvo de la caridad del vecindario donde su descuidada residencia se encontraba. Años viviendo como una pordiosera. En su muerte, la policía descubrió en una de las tantas habitaciones descuidadas de su residencia que la anciana tenía 2 cofres. Uno de ellos contenía acciones de una empresa de telefonía que valían alrededor de los $400,000. En el otro cofre había
dinero enmohecido, un efectivo cercano a los $600,000, cerca de $1,000,000 estaban en esos dos cofres. ¿Para quién sería toda esta riqueza? La policía investigó y tenía esta mujer dos sobrinos muy lejanos, pero en su vida vivió con enfermedad, con sufrimiento, en tinieblas, no sabiendo para qué se utilizaban los recursos terrenales. Algo más había comprobado Salomón, y este es el mensaje de esperanza que tenemos en Eclesiastés capítulo 5. Salomón, por cierto, fue uno de las tantas personas que se narran en la Biblia que amasó una gran riqueza terrenal. El consejo con el cual Dios le impulsó a escribir los siguientes versículos nos habla de que es necesario gozar de la riqueza que Dios nos otorga. Te invito a los últimos versículos, versículo 18 al 20 de Eclesiastés 5, dicen así: esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Si leímos bien, nos damos cuenta que Dios otorga riquezas y concede a su pueblo disfrutar con gozo de ellas. Notamos que los recursos que provienen de Dios aparejan alegría en el corazón. La riqueza terrenal es solamente un extra, es decir, que es algo secundario que en su gracia Dios nos concede. Algo que el creyente en ocasiones ni lo reflexionamos, en tantas bendiciones a los cuales deberíamos de estar agradecidos delante de Dios. Las riquezas terrenales se nublan y llegan hasta oscurecerse ante la riqueza que Dios nos otorga a su pueblo, una riqueza celestial, una riqueza eterna, una riqueza que nos acompaña más allá de la esfera bajo el sol, una riqueza que estará con nosotros para siempre. Esta es la segunda esfera o la segunda dimensión en la cual tú y yo podemos invertir y ser enriquecidos. Esta riqueza la vemos con mayor claridad cuando avanzamos la lectura de la Escritura y llegamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, habiendo tenido algunos recursos económicos para su ministerio y hablando también acerca de la generosidad en los recursos económicos, redacta para una iglesia que tenía mucha capacidad económica, la iglesia en Corinto. Él expone la razón de la riqueza eterna, el motivo por el cual tú y yo somos enriquecidos espiritualmente. Leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La aplicación es la misma para nosotros como lo fue para los corintios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Es decir, que siendo Dios, se tomó
también la naturaleza humana se hizo hombre. Es decir, pasó a un estado de humillación. Humillación que consistió en el haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sujeto a los sufrimientos de esta vida. También consiste esta pobreza en el haber muerto, y muerto como maldito en la cruz, en el haberse sometido voluntariamente a la muerte, aunque esto fue de manera temporal, pues al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué manera tuvo Jesús de renunciar a su riqueza? La razón es para que nosotros, su pueblo, fuésemos enriquecidos, pero en la esfera espiritual, gozando de la gran dádiva que Dios tiene para nosotros. Probablemente puedas preguntarte, ¿y cómo puedo experimentar esta riqueza entonces? El mismo apóstol Pablo responde a esta pregunta ahora en su primer carta a esta misma iglesia, a Corinto, en Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5, nos dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, es decir, Dios, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Notamos aquí dos términos importantes. Es necesario que seamos unidos a Cristo, y esto no se puede comprar ni con todo el oro, ni con toda la plata de este mundo. Esto es un regalo que Dios da a aquellos que ha llamado para salvación, aquellos que por su gracia les revela su plan de salvación y les atrae a su pueblo. Si tú estás escuchando este mensaje y nunca lo habías escuchado antes, probablemente es porque Dios te está llamando a enriquecerte en lo más profundo de tu corazón con el tesoro de la salvación que Dios nos regala en Cristo. Estimado escucha, mi deseo es que sea Cristo tu tesoro más preciado y su gracia tu gran riqueza. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Salomón nos guía en esta lectura de Eclesiastés 5 a poner nuestros pies, Señor, en el fundamento que es Cristo. Hay dos esferas, Señor: la esfera terrenal bajo el sol, la esfera espiritual, la esfera eterna. Y tú ya nos has bendecido ricamente en la esfera espiritual. Más aún, en tu gracia nos has dado recursos, nos has dado riquezas terrenales para poder vivir, y sobre todo, Señor, para poderlas invertir en tu reino, para que el reino espiritual crezca. Tal vez algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida o en este momento estamos luchando en nuestro corazón, deseando querer más para buscar la felicidad. Tu escritura hoy nos revela que la felicidad es Cristo, que el gozo es Cristo. Yo ruego que el gozo de Jesucristo esté en nuestros corazones y se arraigue profundamente en tu iglesia. Ruego, Señor, que alcances a todos aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación, que tu Espíritu les transforme, les cambie y les dé una perspectiva diferente, la perspectiva de una vida desde la tierra, pero con nuestros ojos apuntando a la eternidad. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a invertir cada recurso que fielmente da, Señor, para tu iglesia. Ofrendas y diezmos, Señor, nos ayuden a impulsar tu reino y el evangelio en nuestra comunidad. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Que nuestros corazones
podamos experimentar la riqueza de Cristo. Amén. Tenemos algunos anuncios mientras la autoridad, tanto civil como eclesiástica, pues no nos indiquen el mejor momento para regresar a nuestros servicios dominicales. Seguiremos transmitiendo a través de las plataformas. Tenemos un canal en YouTube y en Facebook. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. Esperamos que todos estos recursos sean de bendición y crecimiento espiritual para ti, para tu familia. Te reitero que puedes compartirlos con otras personas y con la bendición y el favor del Señor estaremos transmitiendo la próxima semana en la serie La vida bajo el sol. Te esperamos, te conectes próximo domingo, 10:30 de la mañana. Recibe un virtual y afectuoso abrazo. El Señor les bendiga a todos.